Ángela de Colombia, adelante, abre tu micrófono. ¿Cuál es tu pregunta, Ángela? Tengo la inquietud de saber si, bueno, como existen varias versiones de las Sagradas Escrituras de la Biblia, está la... Bien, lo voy a repetir por si no se entendió. Pregunta a la hermanita Ángela de Colombia, que habiendo varias versiones de Biblia, que Reina Valera, Dios habla hoy, las Américas, etcétera, que si eso tiene algo que ver en nuestro aprendizaje, espiritualidad, o que si no nos será tropiezo en algún momento, o si estaremos bien con tal o cual versión. Bien, tema interesante. Debemos de saber una cosa, primero. La Biblia, nosotros la tenemos impresa en papel ahora, pero esto no existía antes de 1500. Se imprimió el primer libro en imprenta de tipos móviles, que fue la Biblia, ¿sí? Y antes no existía. De tal manera que cuando nosotros digamos Biblia, tenemos que imaginar no este libro impreso, sino algunos otros manuscritos, hojas en papiros o en pergaminos, en pieles o en algún tipo de material similar al papel, según las épocas. Pero vámonos remontando más y más atrás, hasta llegar, por ejemplo, hace 2000 años en épocas del Señor Jesús, ¿sí? Y aún más atrás. En épocas del Señor Jesús se escribió el Nuevo Testamento porque Él vino a dar ese Nuevo Testamento, Él y los apóstoles. Pero antes del Señor Jesús, lo que había era el Antiguo Testamento. Insisto, nosotros vemos el libro así y decimos, ah, no, Antiguo Testamento es esto. Sí, pero en tiempos de Jesús y antes, lo que había eran pergaminos. Y antes de los pergaminos eran papiros. Y antes de los papiros era en madera o incluso hasta en piedra. Bueno, tablillas de madera. En la Biblia se menciona, escríbete en una tablilla o tablillas de madera. Bueno, ¿por qué no existía lo que nosotros conocemos de hoy, los materiales de hoy? Bien, entonces, ahora empecemos a ver cuándo Dios empezó a dar su palabra. Esto alrededor de hace unos 3800 años. Y Dios le da a Moisés la ley y todo eso y le dice que escriba, ¿vale? Pero en sí Dios ya había revelado su palabra antes, por ejemplo a Abraham o a otros, solo que no les dijo escríbetelo Abraham. Entonces, cuando se empieza a escribir propiamente la palabra de Dios, ya existían los papiros, se obtenían de los juncos que crecían en los ríos, se les sacaba lo de en medio, eso blanquito que tienen, se secaba, se exprimía, se aplastaba así como una tortilla muy aplastadita, se dejaba secar al sol, se encimaban otros y se hacía una especie de papel delgadito, como papel, le llamamos aquí en México papel de China, ¿no? Que es muy delgadito. Y en ese papel tan finito, bueno, esos papiros, no era papel, se escribía. Duraba poco el papiro y era muy frágil y muy débil, se hacía pedacitos con el tiempo. Después de eso vinieron los pergaminos que se hacen de pieles, de diversas pieles, sobre todo de cabra o de chivo o así, etc. Bueno, al ser piel ya es más duradero, pero tampoco es tan resistente como ahorita hiciéramos un libro empastado o enmicado, incluso en plástico, ¿no? Bueno, entonces eran materiales delicados. Era lo que había para escribir. Entonces, cuando se empieza a escribir la Biblia, de hecho, las primeras hojas, vamos a llamarlo hojas, de la Biblia, las escribió Dios mismo, ni siquiera un hombre, sino Dios mismo. Y las escribió no en hojas de papel, ni en papiro, ni en pergamino, sino en piedra. Fueron las tablas en piedra que le dio Dios a Moisés con los 10 mandamientos. Como el tema ahorita no es Biblia, solo lo estoy mencionando. Hay otro tema que se llama la Biblia, por qué leerla y todo eso, en donde abundamos más. Como los versículos donde Dios dice, con el dedo de Dios la escribió por ambos lados, etc. Yo solo les estoy ubicando ahorita en contexto de que cuando se empezó a escribir la Biblia, primero las piedras esas, luego Dios Todopoderoso, le dijo a Moisés, y escribe y dile al pueblo. Entonces Moisés seguía escribiendo, quizás en unas tablas de piedra primero, de madera, con unas pequeñas impresiones o etcétera, y después con papiros. Y luego con pergaminos. Luego los pergaminos se guardaban celosamente en las sinagogas de los judíos. Incluso en el templo había copias de la palabra dicha por Dios, ¿sí? Y estaban en hebreo normalmente y pedacitos en arameo, el Antiguo Testamento. Ahora,
¿Ustedes recuerdan un pasaje donde el Señor Jesús llegó y leyó delante de todos en una sinagoga, tomó el rollo de Isaías y leyó Isaías 61, 1 y 2 por ahí, donde dice: el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido, porque me ha enviado a llevar buenas nuevas a los cautivos, a sacarlos de la cárcel, a sanar a los enfermos, etcétera, etcétera? Bueno, entonces dice, tomó el rollo de Isaías, o se lo dieron y leyó, lo guardó y empezó a hablar. Bien, eso era Biblia, pero solo era el rollo de Isaías. Quiero que vayan comprendiendo y sumando esto en conocimiento. Eso era la Biblia, Antiguo Testamento. Llega el Señor Jesús y en esos tiempos nos revela el Nuevo Testamento, y los apóstoles después con los años lo fueron plasmando en escritos, ¿sí? En manuscritos, eran a mano, todos eran a mano. Y esos también se iban guardando, eran cartas que enviaban a las iglesias, cartas. Y de tal manera que si pensamos en Biblia, en la manera original en que está escrita, tenemos que pensar en un montón de pergaminos y cartas de los apóstoles. Pergaminos del Antiguo Testamento, uno que otro del Nuevo Testamento, ¿sí? Esos pergaminos son muy conocidos ahora. El más común es el Códice Alejandrino, el Códice Vaticano y el Códice Sinaítico. Y están escritos en griego los del Nuevo Testamento, Antiguo Testamento en hebreo. Bueno, entonces, eso es la Biblia, por así decirlo, original. ¿Por qué dije original y entre comillas? Bueno, porque en realidad no es el único pergamino o copia que existe donde Dios haya dicho a un profeta, escríbelo ahí, y ese es el que va a ser el original. Lo que pasa es que lo que Dios daba a sus profetas, después era copiado y llevado y tenido en varias sinagogas y etcétera, ¿sí? Entonces, pero vamos a llamarle los más antiguos pergaminos, o la palabra más cercana al original es esa, esos pergaminos. De esos pergaminos que ahorita están en los museos, en la Biblioteca Vaticana, el Instituto Teológico del Templo de Jerusalén y el Museo de Londres, están estos pergaminos, Vaticano, Sinaítico y Alejandrino. Ahí la gente puede tener acceso a ellos con sus respectivas credenciales y ya saben, ¿no? Entonces uno puede tomarle fotos o así, y llegan a sus países y lo traducen a su idioma. Por eso es que hay muchas versiones de Biblia, es decir, muchas traducciones, y algunas tienen discrepancias porque son traductores las que lo hicieron, ¿sí? Y una palabra tiene 5 significados y un traductor lo traduce de repente pensando que ahí le aplica velo en lugar de cortina y le pone velo, pues ya se equivocó. Ahora, esos errores son comunes y son normales casi en todas las Biblias. Es lo normal porque son traducciones. Pasamos ya propiamente a la pregunta. Si sabemos que hay muchas traducciones de Biblias tomadas de unos mismos manuscritos originales, entonces cada una de ellas va a tener una discrepancia. ¿Qué hacer? ¿Nos va a afectar eso a nosotros en nuestra espiritualidad o nuestra salvación? La respuesta es no. Porque esos errores están regaditos, uno por aquí, otro por allá, errores de traducción, uno en una hoja, otro 500 hojas después, y son hasta cierto punto irrelevantes para nuestra salvación. Yo diría irrelevantes, nulos, no sirven para estorbarnos. ¿Por qué? Porque el que quiere servir a Dios entiende hasta aunque le hablen en otra lengua. El que quiere servir a Dios agarra la Biblia, ¿sí? La abre en el libro de los Hebreos. Ahí hay un error. Dice: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Y los venerábamos. Eso es un error de traducción. En el griego dice: y los respetábamos o los honrábamos. Porque Dios nos prohíbe venerar a todo lo que no sea Él. No puede decir ahí venerábamos a los padres, es un error de traducción. Pero ahí viene un detalle. Así yo me encontraré otro error de traducción de repente, por ejemplo en el libro de los Hechos, supongamos, una pequeña palabrita que está en un diferente contexto puesta mal, bueno, ok. Pero resulta que el que quiere salvarse y el que obedece a Dios, abre, y precisamente en el libro de los Hechos va a leer, que dice, en Hechos 4, capítulo 12, dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Ahora pregunto, ¿esto lo lee un católico que no quiere, que no ama a Dios, que no quiere la doctrina y que en su Biblia dice casi igual, palabras más, palabras menos, porque dice igual, y como no quiere obedecer a Dios,
No importa que aquí no haya un error de traducción. Esa persona, con esto tan claro, va a decir, no, bueno, sí, bueno, salvación, pero bueno, define salvación. A ver, o sea, la Virgen también salva, o sea, porque ella es la corredentora. No va a entender, porque su corazón es duro. Entonces, así pasa con el resto del mensaje. No importa cuántos errores de traducción tenga una Biblia. El que quiere obedecer a Dios, abre y va a decir aquí, cuando tú agarras un pasaje del Nuevo Testamento, por ejemplo, tú sabes que en el Evangelio de Lucas, Mateo, Marcos y Juan, o en las cartas de Pablo, abres y momento tras momento te vas a encontrar que diga, la mentira es del diablo, todo aquel que es nacido de Dios ama a su hermano, o nosotros que somos de Dios no practicamos pecado, o las obras de la carne, que son herejías, disensiones, celos, pleitos, iras, contiendas, celos amargos, hechicerías, orgías, idolatrías, etc. Dice, los que hagan eso, los que practiquen eso, nunca van a entrar en el reino de Dios. Eso está clarito. Pero tú díselo a alguien que no quiere obedecer a Dios y que no quiere obedecer eso, esa persona, el de allá, sí va a andar en chismes. Y es cristiano, dice que es cristiano. El de allá sí anda en contiendas. El de allá es contencioso. ¿Por qué es contencioso? Si ahí sí no hay error de traducción. Aquí dice, los contenciosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. ¿Y por qué el de allá es contencioso si no hay error de traducción? Porque es un rebelde desobediente. Por eso. Ahora que diga que es que pues me va a afectar en la salvación porque pues en Nahum hay un pedacito donde se equivocó, decía templo y en realidad no decía templo, decía casa. No importa. Donde dice no odies a tu hermano, no lo obedeces. Donde dice santifícate, no lo obedeces. Donde dice deja toda mentira, no lo obedeces. Donde dice da fruto digno de arrepentimiento y trabaja para Dios, no lo obedeces. Donde dice si no tienes fe no puedes ser agradable a Dios, no le haces caso. Ahora comprenden mi mensaje. No importa si tienen pequeños errores de traducción o son diferentes una Biblia de otra, porque el mensaje de salvación está clarísimo. No hay duda. Ahora, ¿es mejor una Biblia que otra para tener un mejor estudio de ciertas cosas a profundidad? Bueno, sí, hay algunas que tienen menos errores, pero no sirve una sola Biblia para estudiar. En realidad, nosotros usamos Reina Valera 60 porque la mayoría la tiene y si leemos en otra, luego los hermanos están, ¿dónde está? Ya me perdí. Porque dice diferentes palabras, aunque el mensaje es el mismo. Es igual. Entonces, para que no se pierdan, pues ya usamos la que está más común. Pero si yo quiero investigar o escudriñar, como Jesús dijo, escudriñar las Escrituras, más a fondo un tema que me sonó como que, como que en Hebreos dice, y los venerábamos. ¿Cómo? No me suena. Si algo ahí no me suena, entonces yo no me voy a otras versiones de Biblia, que si la nueva versión, que si la Dios habla hoy, porque pues, va a salir igual, es un español y es una traducción. Lo que sirve ahí es tener una Biblia en griego o interlineal griego-español, pues porque no hablamos griego, pero mínimo pues, le leemos abajito la palabra, abajito. Y, por ejemplo, el diccionario Strong, y vemos qué dice y qué significa ahí, qué palabrita y qué significaba. Entonces vemos que ahí en Hebreos no decía venerábamos, sino que decía respetar, honrar, tener en alta estima. Ya le entendí. Ok. Me sirve por si alguien me pregunta. Me sirve por si alguien dice, tu Biblia se equivoca y se contradice. No, mira, ahí en el griego dice respetar. Para eso me sirve, pero no para salvarme. Porque el mensaje de salvación está clarísimo. Ahí sí no hay pierde, ¿vale? Y bueno, hasta aquí ese tema. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta del siguiente hermanito.